Muy buenas noches a todos. Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a esta esperada ponencia. Esta noche contamos con la presencia de una extraordinaria profesional de la salud, quien ha destacado a lo largo de su carrera tanto a nivel nacional como internacional. Me refiero a la doctora Liliana Elizabeth Espinal Pérez, una médica con una trayectoria impresionante y un compromiso inquebrantable con la dermatología y el bienestar de sus pacientes. La doctora Espinal Pérez se formó como licenciada en médico cirujano en la reconocida Facultad de Medicina de la Universidad La Salle y más tarde se especializó en dermatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución donde ha dejado un legado invaluable. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles clave dentro de la comunidad dermatológica, destacándose como expresidenta y actual miembro de la Sociedad Potosina de Dermatología. Su liderazgo y experiencia en el campo la han llevado a formar parte de instituciones de gran prestigio, como la Academia Mexicana de Dermatología, la Fundación Mexicana para la Dermatología, la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica y el Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí. Además, su excelencia profesional ha sido avalada por el Consejo Mexicano de Dermatología, que la han certificado y recertificado, subrayando así su constante actualización y dedicación en el campo médico. Esta noche, la doctora Espinal Pérez nos hablará sobre un tema de vital importancia en la dermatología, los esteroides tópicos. Como muchos de ustedes saben, los esteroides tópicos juegan un rol importante en diversas enfermedades de la piel, desde afecciones inflamatorias comunes hasta enfermedades autoinmunes más complejas. Su correcta aplicación y manejo son fundamentales para garantizar la eficacia y seguridad de los tratamientos dermatológicos. Estamos seguros de que la doctora Espinal Pérez nos brindará una visión clara, profunda y actualizada sobre este tema, que será de gran utilidad para todos los aquí presentes, tanto en el ámbito académico como en el clínico. Es también un motivo de gran satisfacción poder contar esta noche con una audiencia tan diversa y amplia. Nos acompañan profesionales, estudiantes y colegas de distintas partes del mundo, lo cual enriquece enormemente este encuentro. Damos una cálida bienvenida a nuestros amigos que nos siguen desde Perú, Paraguay, México, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Ecuador. Asimismo, es un placer contar con la presencia de personas de varios estados de México, entre ellos Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Ciudad de México, Quintana Roo y Tamaulipas. En este evento no solo se presentará una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias, sino también para fortalecer los lazos entre la comunidad médica y la académica a nivel internacional. Sabemos que las fronteras geográficas no son un obstáculo cuando compartimos un objetivo en común, que es el avance de la ciencia y la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Finalmente, quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia, por su tiempo y por su interés en ser parte de este espacio de aprendizaje. Estoy convencida de que esta noche saldremos enriquecidos por los valiosos aportes de la doctora Espinal Pérez, cuya experiencia y conocimientos representan una fuente invaluable para todos nosotros. Sin más preámbulos, es un verdadero honor cederle la palabra a la doctora Liliana Elizabeth Espinal Pérez. Les agradezco profundamente por compartir su experiencia con nosotros y estamos seguros de que su ponencia será una fuente de inspiración, aprendizaje para cada uno de los presentes. Muchas gracias y bienvenidos. Cerramos para que ya tengan. Un momentito. Saca. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me dicen si se ve la pantalla, creo que no, pero ahorita.
¿Sí la pueden ver? Sí, doctor, ya se ve. Ok, ¿me escuchan correcto? Sí, doctora. Ah, bueno. Hola, ¿qué Sí, tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación pues a todo el comité. La verdad es que es muy interesante y siempre un gusto poder apoyar y compartir con ustedes un poco de la experiencia que uno va generando a lo largo de los años. Soy dermatóloga, como ya me presentaron, y el tema que con gusto compartiré ahora es el de uso y abuso de esteroides. Para empezar, pues bueno, obviamente como dermatóloga siempre pensamos en problemas de la piel. Acuérdense que también valoramos problemas de uñas y cabello. Y aunque es muy común que para nosotros una de las grandes herramientas farmacéuticas son los esteroides, hay diferentes presentaciones. Entonces, así como tenemos geles, cremas, también hay inyecciones. Tenemos inyecciones intramusculares, lesionales, etcétera. Entonces, aquí les pongo una idea de que dependiendo del tipo de lesión, pues tenemos que saber poder escoger cuál es la vía o el tipo de esteroide que es el adecuado para cada uno de nuestros pacientes. No podemos hablar de cortisona o de esteroides sin darle reconocimiento a los grandes científicos que dieron este gran paso. De hecho, en 1950, el Premio Nobel de Medicina fue dado a este equipo de dos químicos, Hensch y Reichstein, y al reumatólogo Kendall, justamente porque pudieron descubrir la cortisona de la glándula suprarrenal y sus efectos en enfermedades reumatológicas. Fue en el 51 cuando Sulzberger empezó a usar la cortisona de manera sistémica en las dermatosis inflamatorias, y en 1952 fue cuando ya dieron ese gran paso porque sintetizaron la hidrocortisona tópica, que ya fue usado de manera local en las lesiones de la piel. Esto es muy importante porque finalmente la hidrocortisona, al ser la primera cortisona sintética para uso en pacientes, es con la que se va a comparar todos los esteroides. Y hablando de eso, vamos a tener problema con las letras. Pues esteroides de manera endógena, pues tenemos dos tipos muy grandes. Creo que no se alcanza a ver. Tenemos lo que vienen siendo los corticosteroides y los gonadocorticoides. Entonces, los corticosteroides todos los conocemos, se producen en la glándula suprarrenal. Tenemos los glucocorticoides, tenemos los mineralocorticoides y tenemos los gonadocorticoides, que son los hormonales, ¿no? Los progestágenos, los estrógenos y los andrógenos. Todos los esteroides provienen del colesterol. De hecho, son derivados de esta estructura básica que es el ciclopentano peridrofenanteno, y de los cuales, dependiendo si se halogenan, si se les metila, si se les pone un metabolito de acetilo o se esterifican, pues es el efecto que van a tener en nuestro cuerpo, ya sea de manera sistémica o local. Pero bueno, a todo esto, ¿cómo actúan los glucocorticosteroides? De manera general, pues sabemos que tenemos las cortisonas endógenas, que es la que produce la glándula suprarrenal, pero tenemos, para fines de esta plática, los corticosteroides que podemos adquirir de manera externa. Entonces, a eso les llamamos los glucocorticosteroides exógenos. Cuando son tomados de la vía oral, para que tengan una idea, se van a absorber a nivel del yeyuno y en alrededor de hora y media van a llegar a nuestra circulación sanguínea. Estando en sangre se van a unir a proteínas que la van a transportar, de las cuales las principales es la transcortina y la albúmina, y va a quedar glucocorticoesteroide libre. Ahora, aquí ya hay un punto relevante. Si nuestro paciente o la persona es desnutrida y tiene bajos niveles de proteínas, o tiene un problema en el hígado, o tiene una insuficiencia renal, van a tener menos niveles de proteínas y entonces va a haber mayor cantidad de glucocorticosteroides libres en sangre. Y esto pues puede tener una relevancia clínica porque puede llevar a un punto de intoxicación. Entonces, ya una vez que ya se transportaron algunos glucocorticosteroides, van a llegar a los receptores en citoplasma. Todos nuestros tejidos van a tener receptores para glucocorticosteroides. Entonces, una vez que se unen a los receptores específicos, estos receptores van a tener dos dominios. En uno se va a unir el glucocorticosteroide y en otro va a estar en contacto con el DNA, que va a llevarlo al núcleo, y ahí es donde empieza todo, pues toda la acción, porque estos esteroides van a aumentar la producción de ciertos genes y dependiendo del gen que se produzca, va a hacer o transducción, o va a reprimir o va a inducir una gran cantidad de RNA mensajeros que va a dar lugar a proteínas, que esto es lo que va a llevar a las funciones o a las acciones celulares. De manera muy general, nada más voy a mencionar que entonces a nivel de las moléculas, los glucocorticosteroides van a tener efectos a nivel del factor nuclear kappa beta, a nivel de la apoproteína 1 y
e inhibiendo el factor de necrosis tumoral alfa, que es el principal elemento para disminuir la inflamación en nuestro cuerpo. Eso es a nivel molecular. A nivel celular, y estamos hablando de glucocorticosteroides sistémicos, a nivel de celular, un dato que vamos a encontrar es que va a haber neutrofilia. Y aquí me gustaría que ustedes despertaran esa curiosidad de decir, pero espérame, normalmente los esteroides los usamos para bajar la inflamación. ¿Cómo es que vamos a encontrar un mayor número de neutrófilos? A ver, esto no me checa. Sí hay una mayor cantidad de neutrófilos porque los esteroides pueden aumentar la liberación a nivel de médula ósea de estas células y va a disminuir su apoptosis. ¿Pero qué creen? Al mismo tiempo van a disminuir su adhesión a las células endoteliales. Entonces, aunque hay más neutrófilos, no van a poder llegar a las células endoteliales donde va a haber el proceso inflamatorio. Por eso, aunque hay mayor neutrófilos, no van a ser eficaces. De la misma manera, vamos a tener otros efectos antiinflamatorios, como es disminución de los linfocitos, porque los redistribuye a nivel celular, va a aumentar la apoptosis de los eosinófilos. Algo muy, muy interesante y muy relevante es que ustedes saben pues, que los monocitos son células circulantes que llegan al tejido donde se requiere, al tejido inflamatorio, y se van a convertir en macrófagos. Bueno, los esteroides van a disminuir esta capacidad de conversión de monocitos a macrófagos. Y recordemos que los macrófagos son la base inicial a nivel de la piel de la inmunidad innata. Entonces, los macrófagos, cuando detectan un antígeno, lo van a fagocitar y es la manera en cómo van a presentar ese antígeno o esos fragmentos de antígeno a las moléculas que van a inducir la inmunidad adquirida. Entonces, si no hay esta conversión de monocitos a macrófagos, vamos a tener un efecto de menor inmunidad. Igualmente va a actuar sobre las células plasmáticas, disminuyendo la producción de inmunoglobulinas y también va a disminuir la liberación de citocinas de los mastocitos. Y aquí también es bien importante porque esto tiene un efecto clínico muy relevante. Recordemos, todos llamamos ya histología, los mastocitos liberan diferentes citocinas, de las cuales unas muy importantes es la histamina y la bradicinina, que como efecto clínico van a tener ¿qué? Vasodilatación. Entonces, ¿qué hacen los esteroides? Van a disminuir esta liberación de estas citocinas y entonces va a haber un efecto vasoconstrictor. ¿Qué otro efecto? Ahora, ¿cuál es el efecto de los glucocorticoides a nivel tópico? Porque esto es a nivel sistémico, a nivel celular, a nivel molecular, pero a nivel nuclear. Pero ya hablando, por ejemplo, de la piel, se acepta que los glucocorticosteroides van a tener 4 efectos. Un efecto antiinflamatorio en específico y un efecto inmunosupresor, que eso se deriva porque disminuye la actividad de las células de Langerhans. Acuérdense que son las células que activan o que inician la inflamación en la piel. Van a tener un efecto antimitótico, es decir, antiproliferativo, y esto tiene que ver directamente con la calidad y grosor de las capas de la piel. En la imagen del lado izquierdo vamos a tener una imagen histológica de una piel normal. La capa superficial, la que se ve como una red, ese es el estrato córneo, luego viene la capa más oscura, que es la granulosa, luego viene la epidermis, que está llena de queratinocitos y que hace ese tipo de clavos, y luego viene la dermis, que es donde tenemos los fibroblastos, donde están los vasos, donde llega la sangre. Esa es una piel normal. El efecto de los glucocorticosteroides va a inducir una atrofia. Entonces, si vemos la foto del lado derecho y podemos comparar, vamos a ver que el estrato córneo va a tener menor cantidad de grosor comparado con el primero. Vean la capa de la epidermis, vean cómo está delgada a comparación de aquí que son 10 a 20 capas de células, aquí va a estar muy chiquita, y vean cómo la forma de lo que vienen siendo los clavos o correctamente hablando, papilas, ay, se me fue, ya se va a desaparecer. Esto es una imagen de una piel atrófica. Vean la diferencia, piel normal y piel atrófica, y ese es un efecto que también vamos a tener con el efecto de los glucocorticosteroides. Otro de los efectos que tiene a nivel de la piel es que va a inhibir a los fibroblastos. Acuérdense que los fibroblastos es la célula principal que está en la dermis, que esta es la capa de abajo, y los fibroblastos son los responsables de producir colágena y elastina, entre otros glucosaminoglicanos. Entonces, si disminuye la proliferación, el tamaño y la actividad de los fibroblastos, esta va a ser una piel atrófica que finalmente, clínicamente, ¿cómo se va a ver? Como una piel adelgazada, que hasta se puede llegar a ver transparente. Y por último, vamos a tener el efecto de vasoconstricción, que también tiene que ver con la menor actividad de las citocinas y también porque finalmente va a haber, eso se va a ver reflejado en la piel como telangiectasias o púrpura. Entonces, a nivel, ya hablamos de los sistémicos, ¿qué presentaciones existen? Pues las pastillas, las soluciones que pueden ser ya sea intramuscular o intravascular. En el caso de los glucocorticosteroides locales,
podemos tener dos tipos, lo que vienen siendo tópicos e intralesionales. Tópicos son los que se aplican directamente en la zona donde queremos tener el efecto, y para ellos tenemos obviamente el dérmico, los tópicos dérmicos que vienen siendo pues todo lo que son cremas, lociones, champús, que eso es lo que nos vamos a abocar más adelante. Tenemos los sprays que van a tener, se consideran locales porque van a tener un efecto bronquial, o sprays nasales, o las gotitas oculares u ópticas. Entonces, la siguiente tabla que todo médico debe de conocer y debe de tener guardada en su celular, y que tienen acceso a ella en cualquier libro de fisiología o de medicina en general, es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos habla de los glucocorticosteroides sistémicos, que aquí incluyen tanto los inyectados como los tomados. Aquí no estamos hablando de tópicos, pero nos habla de que se dividen en 3 grandes grupos dependiendo de la duración de su acción. Entonces, por ejemplo, tenemos los de acción breve, que duran menos de 12 horas, y que ahí tenemos la típica hidrocortisona. Tenemos de acción intermedia, que dura de 12 a 36 horas, que ahí es donde tenemos la prednisona tomada, tenemos el Deflazacort, tenemos la metilprednisolona, que también es inyectada, y de acción prolongada, que dura más de 48 horas, que las dos más conocidas y que tenemos acceso aquí en México es la betametasona y dexametasona. ¿Por qué es relevante esta diapositiva y por qué es importante no que se la aprendan, sino que la conozcan? Porque, por ejemplo, si me llega un paciente con un angioedema que está hinchado de la boca, que tenemos riesgo de que se hinche la garganta y que en ese sentido pueda perder hasta la vida, y no tuviéramos acceso a adrenalina, que sería el tratamiento ideal, podemos hacer uso de la hidrocortisona, que va a tener un efecto vasoconstrictor. Recordemos que va a disminuir la liberación de histamina y de bradicinina, y entonces nos va a ayudar a salvarle la vida al paciente. Y con una dosis probablemente sea más que suficiente. Pero ¿qué tal si tenemos un paciente que tenemos internado porque resulta que trae una reacción alérgica en la piel, que está perdiendo toda la piel y que va a estar 2, 3 días con medicamento en la vena, y que lo vamos a mandar a su casa, y que a lo mejor todavía requiere unos días de medicamento tomado, porque no lo vamos a mandar a su casa con que se siga inyectando? Entonces, tenemos que conocer esta tabla, porque si mi paciente tiene cierta dosis de betametasona en la vena y se la voy a pasar a vía oral, pues podemos ver aquí las bioequivalencias de que 0.6 miligramos, por ejemplo, 0.5 miligramos de dexametasona equivale a 5 miligramos de prednisona, y entonces yo ahí puedo calcular de dosis intravenosas, mi paciente recibe tanto, si lo quiero cambiar a dosis oral, lo puedo pasar, lo puedo convertir, y de esa manera irle bajando la dosis al paciente de una manera segura. Habrá ocasiones donde podamos suspender de manera súbita el medicamento intravenoso, pero habrá afecciones donde el tratamiento con esteroides pues va a ser largo. Entonces tenemos que poder saber la bioequivalencia de cuál medicamento podemos comparar para ir bajando la dosis. Igualmente, ¿cuáles son más seguros? Por ejemplo, nos gustan los que tienen menos efectos mineralocorticoides porque se van a hinchar menos. Por eso es muy común de los reumatólogos que no les gusta tanto la prednisona y usan más el Deflazacort porque va a tener menos efectos colaterales. Entonces, esta tablita es para que no se la aprendan, la conozcan y vayan teniendo esta información a la mano. Entonces, como dermatóloga les puedo decir que dejar esteroides sistémicos sí tenemos muchas indicaciones, como pueden ser dermatitis severas, como pueden ser enfermedades ampollosas, pénfigo, pemfigoide, como pueden ser vasculitis, como pueden ser enfermedades de tejido conectivo, lupus, dermatomiositis. A veces nos toca a nosotros, me llegan pacientes que hacemos el diagnóstico, y como pacientes de enfermedades autoinmunes tenemos un manejo multidisciplinario, y por eso el reumatólogo y nosotros podemos ir manejando al paciente en conjunto. Tenemos dermatosis neutrofílicas y tenemos otras enfermedades como el quemplano, paniculitis, angioedema. Entonces son pacientes que me llega este paciente con estas manchitas, pues no le voy a dejar una pomada. Sé que esto es una vasculitis por hipersensibilidad, y que así como tiene los vasitos de la piel inflamados y que eso va a conllevar un riesgo hasta de necrosis en la piel, puede tener los vasitos del riñón, puede tener los vasitos del intestino también inflamados, y entonces ahí necesitamos dejar una terapia sistémica, y dependiendo de la severidad, pues requerirá o no internamiento. Entonces, aquí les pongo otro ejemplo de este paciente con síndrome de Leyen, que es una reacción alérgica que puede ser a cualquier medicamento, se asocia mucho a anticonvulsivantes, uno de los más asociados es la lamotrigina, pero a mí, por ejemplo, en lo personal me tocó un caso de una paciente con ketorolaco, con una pastilla de ketorolaco, que es un analgésico de uso común, empezó a tener una reacción donde la piel empieza a tener estas máculas, estas placas eritematosas, donde se empieza a sentir mal, y empezamos a ver que si no actuamos rápido va a empezar a perder la piel, y son pacientes que se tratan como pacientes quemados. Entonces, si nosotros lo detectamos, lo diagnosticamos en un estadio entre comillas temprano, y rápidamente, al saber que este es un proceso inflamatorio de tipo celular
indicamos dosis altas de esteroides. Y dosis altas es 10 a 30 miligramos por kilo de peso de metilprednisolona y pasarlos diario por 3 días, por ejemplo. Dosis altas para realmente evitar que el paciente pierda el peso. Entonces, la piel, perdón. Entonces, ahí es donde estamos haciendo un buen uso de los glucocorticosteroides intravenosos. Entonces, ¿en quién usamos los esteroides sistémicos intravenosos como dermatóloga? Pues en dermatosis que pone en riesgo para la vida, se pueden dejar en pulsos. El que más usamos es la metilprednisolona y que, si bien nos va a hacer mucho efecto, acuérdense que va a tener un efecto mineralocorticoide, es decir, va a tener una afección del equilibrio hidroelectrolítico y por lo tanto son pacientes que, aparte de pasar los medicamentos en cierto tiempo, hay que tener un monitoreo cardíaco para valorar si en algún momento hay que hacer una infusión, por ejemplo, de potasio. Aquí les ponía el otro ejemplo del paciente con angioedema, un paciente que empieza a hincharse porque es alérgico a los camarones y que ya hasta los pacientes saben, hay quien es alérgico a las abejas y ya carga su jeringa de diprospan, por ejemplo, que es muy, muy buen efecto, ¿no? ¿Cuál es el error? Y por eso la relevancia de comentarlo. Mencionábamos, por ejemplo, la betametasona, que va a tener una duración de 72 horas, por ejemplo. Entonces, es un error que a un paciente le digan, póngase una inyección de diprospan cada 24 horas, cuando en realidad su efecto dura 3 días. Entonces, ahí es por eso lo importante de ir conociendo los cuadros. Y generalmente, cuando estos angioedemas no son hereditarios, porque esa es una variante muy particular que lleva un tratamiento muy específico, cuando son angioedemas, como les ponía el ejemplo de una alergia a cacahuates, o alergia a mariscos, o a los piquetes de zancudo, pues se le podrá poner su inyección de esteroide y si, por ejemplo, se acompaña de urticaria, pues le dejaremos su antihistamínico para que lo lleve a casa. El inyectar los esteroides no siempre van a dar buenos resultados si se usan de manera incorrecta. Les ponía el ejemplo. La betametasona, aunque inyectada a nivel sistémico va a dar un efecto de 3 días, pues no se recomienda inyectar en menos de una semana, porque si no podemos tener ya efectos colaterales como estos lipoatrofias. Estamos haciendo una atrofia de la piel y del tejido adiposo y esto pues nos va a llevar a este tipo de cuadros. También nos puede llevar, si inyectamos de manera muy repetitiva con un mal uso de las inyecciones de este tipo de medicamentos, pues también nos puede dar alteraciones hormonales, nos puede favorecer infecciones, incluso puede dar riesgo a alteraciones en la fertilidad en los hombres. Entonces, les pongo el ejemplo de este medicamento, que no es un mal medicamento, pero es un medicamento que tiene dexametasona, que es un esteroide, que va a tener larga duración, que va a durar hasta una semana. Incluso hay quien no recomienda inyectarlo en menos de 2 semanas, dependiendo del cuadro que se quiere tratar, pero que viene acompañado de complejo B. Entonces, luego es muy común que muchos deportistas la conocen, la encuentran y se sienten súper poderosos porque les aumenta la fuerza muscular, pero en realidad lo que van a correr es el riesgo de mucho tipo de efectos colaterales. Eso es en cuanto a los sistémicos. ¿Qué pasa con los orales? Dentro de los glucocorticosteroides orales, podemos mencionar que los tratamientos podrían clasificarse en 2 tipos, de corto plazo y largo plazo. Los de corto plazo, que en general se acepta que duran menos de 3 semanas, pues son relativamente más como seguros, en el sentido de que pues se pueden dejar de tomar más rápido. Cuando una persona lleva más de 4 semanas tomando algún tipo de cortisona, oral, pues entonces ahí no podemos suspenderlos de manera súbita, tenemos que ir dejando dosis descendiente para que el paciente y su cuerpo se vaya acostumbrando y entonces no vayamos a tener un síndrome de supresión. Entonces, recordar que los esteroides orales tienen una acción intermedia que vamos a poder, si son dosis altas, porque en muchas ocasiones las dosis van a ir dependiendo del peso y cuando tenemos un cuadro agudo donde tenemos que dar dosis inmunosupresoras, por ejemplo, como un dato que nunca deben de olvidar, la prednisona a dosis inmunosupresora es de 1 miligramo por kilo al día. Si es una persona que pesa 100 kilos, va a requerir 100 miligramos al día. No le vamos a dar los 100 miligramos en una toma. Podemos dividírsela en 2 tomas, pues justamente para cuidar un poco la mucosa gástrica, por ejemplo, ¿no? Y si es un paciente que va a requerir largo periodo de tiempo esas dosis altas, para eso existen los coadyuvantes que vienen siendo los que luego conocen como ahorradores de esteroides, como puede ser la satioprina, como puede ser el metrotexate, y de esa manera actuamos rápido para desinflamar con la prednisona y conforme los otros inmunosupresores van dando efecto, porque tardan a veces hasta 8 semanas el metrotexate en dar un efecto, pues vamos bajando la dosis para tratar de mantener al paciente con la menor dosis efectiva posible.
Entonces, aquí tenemos casos de enfermedades cutáneas, como es el pénfigo vulgar, que se caracteriza por ampollas que son muy superficiales y que este paciente bien tratado, aunque tenga ampollas en todo el cuerpo, si está bien tratado, créanme, no le queda ninguna cicatriz, porque la característica de las ampollas del pénfigo es que son muy superficiales. Otro tipo de enfermedad ampollosa es el pemfigoide ampolloso, que dependiendo de la extensión puede manejarse con medicamento tomado o untado, y estamos hablando de esteroides. Aquí, por ejemplo, tenemos hace años lo que usábamos en el caso de mangiomas muy grandes o hemangiomas que estuvieran en sitio donde ponían en riesgo la vida, por ejemplo, al lado de la boca o en el cuello, o que tuvieran muchas lesiones hemangiomatosas, pues la prednisona sí, por el efecto vasoconstrictor y por el efecto antiproliferativo, era una muy buena alternativa. Y sigue siendo una buena alternativa, obviamente hay que tener los cuidados y hay que estarlo checando, más no es el único tratamiento. Ya contamos con propanolol como una excelente alternativa, sí lo tiene que valorar el cardiólogo, pero es una buena alternativa, o ya más recientemente tenemos otros medicamentos como sirolimus. Entonces, el hecho de que ahorita yo les presente algunos casos no significa que el esteroide sea la única terapia que sirva para esas enfermedades. A veces es con lo que iniciamos o es lo que tenemos acceso a. Pero bueno, hay enfermedades que se pueden tratar de otras maneras y que podemos evitar los riesgos que conlleva el tomar este tipo de medicamento. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de glucocorticosteroides orales o sistémicos? La absoluta es tener queratitis por virus del herpes simple, porque pueden perder la visión, o infecciones micóticas sistémicas también es una razón para no darlos. Relativa, pues la úlcera péptica activa se puede controlar y entonces ya empezar con el esteroide, o pues ya sabemos, si tenemos el paciente con ese riesgo, pues tomar todas las medidas para disminuir que tuviera un sangrado de tubo digestivo que le pudiera poner en riesgo la vida. O tener una tuberculosis activa, pues se tiene que estudiar. Si son pacientes que van a ser sujetos o que sabemos que van a tener este tipo de medicamentos por largo plazo, pues hay que hacerle su PPD, su radiografía, y en base a eso, pues se valora incluso si se tiene que dar algún tratamiento con isoniazida en caso de que tuviera una TB latente. Lo que ya les comentaba, si es un tratamiento largo que dura más de 3 semanas, no podemos suspenderlo de manera súbita. Tenemos que ir haciendo dosis descendientes justamente para evitar que puedan tener una reacción, ¿no? En este caso, las reacciones que se han descrito, pues son artralgias, mialgias, irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales. Entonces, si ese fuera el caso, tenemos que reiniciar el tratamiento de los glucocorticosteroides, porque el hecho de haberlos dado de manera exógena hace que el cuerpo no produzca los propios, y por eso tenemos que darle un periodo de tiempo al cuerpo para que se vaya desacostumbrando a que se los damos, para que no tengamos este tipo de riesgos. Debemos de conocer quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de hacer efectos sistémicos o toxicidad por el uso de este tipo de medicamentos. Pues las personas de la tercera edad, los extremos de la vida, los niños también van a tener más riesgo, personas con enfermedad hepática, por lo que comentábamos que independientemente de otros factores, la baja de proteínas que pueden tener estos pacientes hacen que la misma dosis de glucocorticosteroides sea un efecto más tóxico, porque va a tener mayor oportunidad de unirse a los receptores de las células. Los pacientes alcohólicos, los pacientes desnutridos. Ahora, aún que se tomen esteroides en corto plazo, podemos tener efectos adversos. Todo depende de la dosis, aunque duren menos de 3 semanas. Por ejemplo, tenemos cambios de humor, tenemos nerviosismo, debilidad, edema, erupciones acneiformes. Yo, por ejemplo, veo esa piel de este muchacho que está llena de pápulas inflamatorias y yo le preguntaría, ¿te has puesto alguna inyección de algún medicamento en las últimas 2, 3 semanas? Y existe la posibilidad de que sí. O, por ejemplo, un caso de un paciente que tiene parálisis facial y que dentro del tratamiento le dejan esteroides, no es raro que al mes o a los 2 meses pueda tener esta reacción de acné independientemente de la edad del paciente. Otro de los efectos colaterales que se pueden presentar por el uso de los esteroides sistémicos en menos de 3 semanas, y por supuesto en más de 3 semanas también, es la alteración en la cicatrización, ¿no? Entonces, hay que estar, cuando llega un paciente con ciertas lesiones, siempre nunca olvidar, ha tomado, se ha inyectado algo en los últimos 3 meses, 4 meses, y en base a eso, o ha tenido alguna enfermedad, porque luego no saben cuál es el tratamiento que recibieron, pero si han tenido, por ejemplo, el ejemplo que les ponía de la parálisis facial, pues ya podemos intuir que a lo mejor el acné que estamos viendo es una reacción medicamentosa asociada a esteroides. Entonces, a largo plazo, por supuesto, si ya dijimos que los esteroides tienen receptores en todas nuestras células, pues todos nuestros órganos pueden estar afectados, músculo, ojos, estómago, puede alterar la glucemia, síndrome, los lípidos, en el cerebro, bueno, puede tener efectos a todos los niveles.
Todos estamos familiarizados con el síndrome de Cushing, que es como el fenotipo de un paciente que ha estado mucho tiempo expuesto a los esteroides, como es el acné, la cara de luna llena, el cabello se va adelgazando, pueden tener alopecia, la eritema malar, se va haciendo esa jorobita en la espalda, puede haber una redistribución de la grasa, aumentan de peso, se van haciendo débiles porque hay atrofia muscular. Entonces, el síndrome de Cushing tienen estrías a nivel de la piel. Entonces, cuando tenemos un paciente de síndrome de Cushing, hay que valorar qué estamos haciendo mal o qué ha estado o en qué ha estado mal el paciente. Ha tomado demasiado medicamento, no se le ha podido bajar la dosis, entonces hay que buscar ahorradores de esteroides, o a veces también puede ser porque se automedican. A veces están tomando lo que ya en alguna plática previa decían, el ajo rey para sus dolores articulares, que es pura cortisona, que no sabemos qué dosis está tomando, cómo se la está tomando, y a lo largo del tiempo pues vamos teniendo estos efectos sistémicos. Hablando ya de casos muy particulares, por ejemplo, hay por ahí un estudio que dice que personas que han tomado más de 10 miligramos de prednisona diarios por más de un año pueden tener el riesgo de las cataratas subcapsulares, por ejemplo, ¿no? O también niños, y ahí no nada más de manera tomada. El mal uso de los esteroides tópicos puede hacer una alteración o un retraso en el crecimiento de los niños. Entonces, igualmente en los huesos puede favorecer la osteoporosis porque el uso continuo y prolongado de los esteroides va a disminuir la absorción de calcio en el intestino por un lado y por otro lado va a disminuir la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos bajos niveles de calcio y ¿qué hace la paratiroides? Pues hace un hiperparatiroidismo secundario que va a inducir una resorción ósea y entonces, conclusión, los huesos, ciertos huesos del cuerpo van a empezar a tener daño y por eso es común que tengamos fracturas de la cabeza del fémur o que de repente resulta que tiene un colapso en la columna y son pacientes que deben estar caminando, de repente quedan encamados. Y esto es por el uso crónico de los esteroides. Ahora, hay enfermedades que así lo requieren. Entonces, lo que tenemos que saber es cuáles son los riesgos que conlleva darle ese tipo de medicamento y en base a eso, pues si le estoy dando por mucho tiempo el esteroide, pues hay que mandarlo con el oftalmólogo. Esos niños, pues hay que estarlos pesando, midiendo y mandándolos con el pediatra cada 3, 6 meses. Cuando sabemos del riesgo de los huesos, y ya aparte si es una persona de mayor edad, si es una mujer posmenopáusica que ya conlleva otro tipo de riesgo, pues entonces hay que darle su suplemento de calcio, su vitamina D, o que tenga su valoración por parte de su ginecólogo y su endocrinólogo, justamente para minimizar o disminuir el riesgo de estos efectos colaterales. Pero pues esto todo es complicado, hay que conocer muchas cosas. También, ¿qué pasa cuando toman otro tipo de medicamentos? ¿Se afecta la dosis que yo le dé a mi paciente? Pues de lo que más se puede mencionar es dependiendo de los otros medicamentos, si tienen un efecto en el citocromo P450, pues sí podemos tener, por ejemplo, pacientes que son epilépticos, que están con fenitoína y les vamos a dar esteroides, el tomar la fenitoína hace que disminuya el efecto de los glucocorticoesteroides que le demos. Entonces, de antemano tenemos que considerar darle más dosis de la que pensamos para que realmente tengamos el efecto que queremos. A la inversa, con medicamentos que disminuyen el citocromo P450, como el ketoconazol. ¿Por qué? Porque pues al disminuir esta proteína va a aumentar la vida media de los esteroides y por lo tanto vamos a necesitar menos dosis para lograr el efecto que queramos. En el caso de los estrógenos, acuérdense, los estrógenos, los progestágenos, también son un tipo de esteroide que pueden convertir las proteínas de unión, las proteínas transportadoras, y esto va a hacer que la dosis de glucocorticoesteroide libre sea mucho mayor. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de nivelar o pensar qué otros medicamentos tomas para ir ajustando la dosis adecuada para el paciente. Se sabe que ante casos de hipertiroidismo activo, pues se requieren dosis más altas también de esteroides. ¿Y qué pasa en el embarazo? Digo, porque tenemos tantas variantes, tantas cosas que se pueden, que pueden influir para tener un buen efecto o efectos indeseables. Por ejemplo, en el caso del embarazo no hay muchos estudios. En ratones sí se ha visto que pueden aumentar la frecuencia del labio paladar hendido, pero en realidad en el caso de los humanos no se ha visto tanto este efecto. Sí, si la paciente ya tiene otros efectos, factores de riesgo o se le llega a subir la presión, pues sí podemos tener disminución del tamaño fetal, puede haber diabetes gestacional, si se dan dosis muy altas cerca del parto, pues se puede suprimir en algunos casos el eje hipotálamo hipófisis adrenal y eso nos puede dar un chiquito con pseudo-Addison. Y también se acepta que puede haber algo de excreción de los esteroides en la leche materna. Entonces ahí se dice que pues hay que esperar 4 horas de que uno toma el esteroide para dar la leche materna. Ahora, acuérdense que
No es que esté prohibido en el embarazo. Sabemos que cuando hay una amenaza de parto prematuro, a esas mujeres se les inyecta esteroides justamente, que generalmente se deja la betametasona o la dexametasona, se inyectan ciertas dosis de esteroides semanales justamente para inducir la maduración del pulmón del bebé para que tenga más posibilidades de sobrevivir una vez que nazca, si es que nace de manera prematura. Y por ejemplo, ahí por ejemplo, como detalle, se les inyecta la dexa, se les inyecta una dosis cada 12 horas por 2 días y eso va a inducir una maduración pulmonar del bebé, pero ese efecto dura una semana. Si logró durar más tiempo el bebé en esa semana, hay que volverle a dar la dosis y sigue siendo un parto prematuro. Entonces, los esteroides no hay que tenerles miedo, hay que conocerlos, son un gran medicamento, vemos, existe desde 1950 y sigue siendo muy valioso en esta época, pero lo importante es conocer cuáles pueden ser los riesgos para disminuir los mismos. Entonces, ¿qué precauciones podemos tener? Pues si son pacientes que son hipertensos, que les vamos a dar esteroides, pues cuidar la dieta, bajar de peso, hacer ejercicio, evitar el alcohol, no fumar, se pueden tomar con alimentos. El que los tomen con alimentos, lo único que hace es que se retrasa un poco su absorción, pero no se impide la absorción del esteroide. Si son pacientes con enfermedad aciopéptica, pues sus antiácidos, lo que decíamos, si se va a tomar mucho tiempo, pues a lo mejor vale la pena la radiografía de tórax, su PPD, en fin. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, un paciente que va a tomar esteroides o que va a ser sujeto a inyecciones de altas dosis de esteroides o va a tomarlo por alto tiempo, sabemos que un efecto que tiene la inmunosupresión, entonces no le vamos a poner una vacuna con virus vivos atenuados, o sea, no le vamos a poner la vacuna de la varicela, ni la del sarampión, ni la del rotavirus, o sea, sí tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de vacuna necesita el paciente y si sí o no se la podemos poner. Si va a tener un tiempo prolongado con este tratamiento inmunosupresor y es conveniente ponerle la vacuna y es de virus vivos atenuados y la enfermedad nos lo permite, pues podemos vacunarlo y esperarnos un mes para ya empezar la terapia inmunosupresora. También se ha visto que si la vacuna no es de virus vivos atenuados y, por ejemplo, la influenza, que es nada más de ciertas partículas del virus, sí se puede vacunar al paciente inmunosuprimido. Incluso si la dosis diaria de prednisona es de 20 miligramos, sí podemos ponerle la vacuna al paciente. Cuando tenemos dosis altas de inmunosupresores pasan dos cosas. Si la vacuna es de virus vivos atenuados, podemos generarle la infección al paciente. Ahora, si no es de virus vivos atenuados, pero sigue siendo dosis altas, ahí el riesgo es que el paciente no genere la inmunidad, no genere los anticuerpos, porque justamente sus células no están trabajando. Y dos diapositivas, algo que no es de nuestra área, pero pues vale la pena mencionar, los anabólicos. Son muy famosos, son muy demandados o usados por muchos tipos de deportistas. Aquí en el 2017, vean la relación de los deportistas que fueron detectados en sus pruebas doping, ¿no? Y el esteroide anabólico puede ser un gel, puede ser una crema, puede ser inyectado. Entonces, qué padre, dicen los fisicoculturistas, se inyectan porque tienen una competencia, porque quieren aumentar su rendimiento, quieren aumentar su masa muscular. Hay muchos tipos de esteroides anabólicos, pero acuérdense que también hay muchos efectos. Pueden alterar la presión, pueden afectar el riñón, pueden dar infartos, pueden volverse agresivos, pueden tener una disminución en la cuenta de los espermatozoides, lo que va a implicar una alteración en la fertilidad, pueden generar tumores hepáticos, derrames cerebrales, pueden generar alopecia, generar acné. A mí me llegan pacientes con acné muy severos y los ve musculosos uno y uno está obligado a preguntarles, ¿se inyecta algún tipo de medicamento? Porque justamente tenemos que hablar de los riesgos. Vean esta piel, podrá estar musculoso, pero esto está todo cicatrizado y todo terrible porque aparte son acnés muy agresivos y muy dolorosos. Y ya la segunda parte de la plática es la de los glucocorticoesteroides tópicos. Ya hablamos de los sistémicos, pero también como dermatóloga, pues lo que más usamos son los tópicos. Entonces, los locales, pues van a tener los efectos principales de antimitótico, es decir, disminuyen la hiperproliferación celular, van a tener efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. La enfermedad donde se valoraron la capacidad o la potencia de los esteroides fue justamente la psoriasis, porque eran placas gruesas inflamatorias. Entonces, de los esteroides tópicos como dermatólogos usamos los intralocionales, que son inyectados. El que generalmente usamos es la triamcinolona. Sí se puede llegar a usar la metilprednisolona, pero de uso más común es la triamcinolona. Y una de las indicaciones más frecuentes son las cicatrices queloides. Esas cicatrices que pueden salir de manera espontánea o en pacientes quemados, que pueden ser únicas o que pueden ser múltiples y que aparte del aspecto que puede ser que no nos guste, pueden dar comezón y pueden dar dolor y la característica de la queloide es que sigue creciendo. Bueno,
Una cicatriz queloide es un exceso de fibrosis, es un exceso de colágena mal hecha. Recuerden que uno de los efectos de los esteroides es la atrofia. Entonces, ese efecto adverso, que no lo queremos en otras áreas de la piel, en las cicatrices queloides es muy útil. Entonces, ahí lo inyectamos. Pero no es la única indicación. En algunos pacientes con alopecia areata también podemos inyectar un poquito de esteroide, que seguirá, no será terapia única, requerirá otro tipo de medicamentos en los granulomas anulares o en los dermatofibromas, como por mencionarles algunos casos. De manera atópica, ya hablando cremas, geles, lociones, sprays, hay muchísimas enfermedades en donde podemos hacer uso de estos esteroides. ¿Cómo podemos tener un tratamiento exitoso sin riesgos? La palabra clave siempre va a ser sé lo que tiene mi paciente, conozco el diagnóstico, porque sabemos que una dermatitis, una piel inflamada, es una piel roja, es una piel hinchada. Y si a una lesión, a una roncha, yo le pongo un esteroide, va a bajar. Pero realmente ese era el tratamiento. Entonces, lo principal siempre es tener un diagnóstico correcto de las lesiones. Ya tengo un diagnóstico, es un paciente que tiene una dermatitis. ¿Dónde tiene la dermatitis? ¿La tiene en la cara, la tiene en la mano, la tiene en la planta del pie? ¿Sí la tiene? No, pues la tiene en las ingles. ¿Qué tipo de vehículo voy a usar? Porque no voy a usar lo mismo en el párpado que en la ingle, que en la espalda. En base a qué tan severa está la extensión de la dermatitis o en base al grado de severidad, voy a poder escoger la potencia de mi esteroide, cuál es la frecuencia de aplicación y cuánto tiempo vamos a usar ese tratamiento. Entonces, las uñas y las áreas palmoplantarias son áreas donde el estrato córneo, la capa más superficial de la piel, es muy gruesa. No tan fácilmente va a penetrar una loción, no tan fácilmente va a penetrar incluso una crema. Y son áreas que no tienen glándulas sebáceas, entonces tampoco van a penetrar tan fácil. Entonces ahí tenemos que usar productos de alta penetración. A diferencia, por ejemplo, de la cara y piel cabelluda, que tenemos muchas glándulas sebáceas, ahí se va a absorber mucho el medicamento. Igual las áreas intertriginosas, axilas, ingles, también son áreas que son húmedas, que tienen un alto nivel de hidratación y eso va a hacer que se absorba mejor el medicamento o el área genital. También recordemos la edad. Los niños, por el tipo de piel que tienen, van a absorber mucho más el medicamento. Entonces, la potencia de los esteroides tópicos. Hay dos clasificaciones, una es la americana, otra es la británica, y la americana es esta que clasifica los esteroides en 7 grupos. El grupo 1 es el más potente, el grupo 7 es el menos potente. ¿Y qué creen? La hidrocortisona, que mucha gente le tiene miedo, es del grupo 7, es la más suave. Y digo eso porque la gente que no estudia medicina, la gente que no conoce de esto, oyen hidrocortisona y dicen, no, es malísima. Pero van y se compran a la farmacia cremas triples que tienen gentamicina, que tienen clotrimazol, que tienen betametasona, no les da miedo ponérsela, la usan mucho tiempo y la betametasona está en el grupo 2. Entonces, sí es importante educar a los pacientes. Hay pomadas que aunque sean de venta libre y que aunque sean muy baratas, porque desafortunadamente luego son muy baratas, pueden dar muchas consecuencias en la piel que ahorita les voy a enseñar. Entonces, el vehículo, los ungüentos, que son grasosos, pues vamos a usarlas en pieles gruesas o en dermatitis muy severas, o por ejemplo en pacientes con psoriasis que tienen placas gruesas. Podemos usar lociones, champús, geles, cremas. La crema cosméticamente es más agradable. El ungüento, al ser muy grasoso, es desagradable. Pero justamente, dependiendo del área a tratar, es lo que vamos a usar. Igualmente, esta tabla que la encuentran en cualquier libro, vale la pena que la tengan ustedes en su celular, que conozcan cuáles son los esteroides más potentes para que sepan de lo que... Cuando llega un paciente y dice, me estaba poniendo el dermatobate, pues es de lo más potente, y me la pongo en la cara, no, por favor, ahí no, porque ahí nos va a generar una atrofia. Y volvemos al punto, la hidrocortisona es la más suave. Entonces tenemos diferentes tipos de presentaciones, incluso dependiendo del vehículo, la betametasona, que es del grupo 2, en ungüento es el grupo 2, pero en crema baja su potencia. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción. Entonces, en ese sentido, quédense con ese concepto, apréndanse el más potente, uno intermedio y uno suave para que sepan qué recetar al paciente. Y tampoco es imposible, y de hecho es común, que a un mismo paciente tengamos que recetarle diferentes cortisonas si tiene cuadro, no es lo mismo que tenga la lesión en la piel del cuerpo que lo tenga en la cara. Entonces, desafortunadamente, para el párpado tiene que usar esta y para el cuerpo tiene que usar aquella. Entonces, aquí les tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, psoriasis, estamos hablando de grupos de alta potencia, dermatitis por contacto severa, ciertas alopecias que aquí lo manejaríamos de manera tópica con alguna loción e inyectado. Vean estas manos. O
¿Ustedes creen que si yo uso hidrocortisona en esta piel que ya está gruesa, que está queratóxica, se va a absorber siquiera? No, tenemos que ser conscientes que en ocasiones tenemos que usar cortisonas potentes. Por ejemplo, esta paciente se quemó con la plancha. Le pueden poner agua fría, sí, pero si realmente queremos que esa piel quede sin cicatriz, tenemos que usar esteroides, y aquí no es tan severa como a lo mejor esta, pero aquí sí podemos usar un esteroide de mediana potencia y aquí a lo mejor uno de alta potencia. Igual aquí tenemos una piel gruesa, escamosa, está extendida la lesión. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, del grado de severidad, por ejemplo, aquí tenemos ya otros ejemplos de potencia, de mediana potencia. Tenemos, estas rodillas son de un niño. Ahí no, vamos a usar grandes potencias si lo podemos evitar. Aquí vamos a usar de mediana potencia y vean cómo, aunque de rodilla a rodilla aquí está más grueso que en esta, no está tan grueso como las manos que les presenté. Entonces sí hay que estar. Y la otra cosa, dependiendo de la zona, también el tiempo. Un esteroide tópico no se va a usar un día. Un esteroide, y eso es importante que lo sepan, porque luego piensan que en 3 días ya se le va a quitar, y no. A este paciente le voy a dejar un esteroide de mediana potencia, pero se lo voy a dejar 10 días, 14 días, por ejemplo. A lo mejor, si la dermatitis fuera en cara, voy a usar un esteroide de baja potencia, pero lo vamos a usar poquitos días, ¿no? Entonces aquí de baja potencia tenemos del grupo 6 o del grupo 7, que lo vamos a usar en cara, en dermatitis palpebrales, en zona de pliegues, y aquí, por ejemplo, se absorbe tanto que decimos ahí 2 veces al día, no, 1 vez al día. Dermatitis del pañal, cuando no hay una infección agregada por hongos, se tiene que manejar con esteroide. Ahora, imagínense este bebé que le han puesto betametasona por 2 semanas. Sí, se le quitó la dermatitis y después va a decir la mamá, ¿sabe qué? Se le quitó, pero le regresó y se la volvió a poner. ¿Por qué? Porque se quitó la dermatitis y ya hizo una atrofia que hizo que la piel se irritara, y entonces la mamá lo malinterpreta como que sigue siendo lo mismo, y como la pomada la funcionó la primera vez, la vamos a seguir usando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y luego pues usa pañal, entonces imagínense, de por sí el esteroide potente y le ponen el pañal, ese efecto oclusivo va a hacer que todavía su potencia aumente. Entonces tenemos que ser conscientes y conocer que en áreas de alta absorción, como son áreas genitales, la piel más delgada del cuerpo en el hombre es el escroto. En general es de los párpados, pero las ingles también son zonas muy delicadas donde los esteroides sí los podemos usar, y hay enfermedades que no se van a quitar si no se usa, pero hay que saber que hay que usarlos 1 vez al día, que hay que usarlos pocos días, que hay que usar de baja potencia. ¿Cuánto, doctor? ¿Qué tanto le pongo a mi paciente de pomada? Llevo 3 tubos en 1 semana. Pues no, si es tanta el área extensa, a lo mejor un esteroide tópico no es la opción de tratamiento. Entonces, dependiendo, existe esta unidad de la unidad de la punta del dedo que corresponde a 0.5 gramos, y que bueno, por ejemplo, ¿cuánto necesitamos para una mano? Necesitamos la mitad, 0.25. Entonces eso ya les puede dar una idea de si tenemos, por ejemplo, afectada la espalda, pues a lo mejor necesitamos 7 unidades, se corresponde a 3.5 gramos, y entonces podemos darle una idea al paciente. El paciente no va a pesar el medicamento, ni ustedes lo van a pesar, pero siempre hay que decir, capa fina, siempre va a ser en capa fina. Si es un esteroide de alta potencia, digamos como tip también, por ejemplo, un esteroide de alta potencia como es el clobetasol viene en tubos de 45 gramos. Una persona no debe de usar más de 40 gramos a la semana. Entonces eso ya les puede dar una referencia al paciente. Oiga, va a usar esta pomada, pero tiene que hacerla rendir para que le dure la semana, porque si usan más de un tubo, pues tenemos más riesgo de los efectos adversos, incluso sistémicos, no nada más en piel. En el caso de los esteroides de mediana potencia, se acepta que pueden usar hasta 100 gramos a la semana. Y pues lo que decíamos, no quiero usar tanto esteroide, pero tenemos muchas áreas afectadas, uso una capa fina, pero lo ocluyo. Lo ocluyo ya sea porque le pongo Clean Pack, ya sea le pongo un parche, le pongo un vendaje, y eso va a hacer que aumente todavía más la absorción. Obviamente la oclusión está fuera de consideración si son caras o áreas intertriginosas. Las consideraciones vienen siendo las que hemos comentado. Si conocemos nuestra área, vamos a poder identificar cuál es el esteroide más adecuado para la persona. Los esteroides se ponen 1 o 2 veces al día, lo que ya les comentaba, no más de 45 gramos si son potentes a la semana. Si es una mamá que está lactando y tiene una dermatitis en el pezón terrible y necesita el esteroide, aparte de humectarse, acuérdense que no va a ser terapia única, pues que le dé de lactar y luego que se ponga el esteroide. O sea, no se va a poner el esteroide y el bebé va a chuparlo. Entonces hay que tener consciente de ese tipo de cosas.
Cuando son pacientes que tienen recurrencia, como hay dermatitis, un paciente atópico puede estar recurriendo a lo largo del año, pues a veces tenemos estrategias para ir bajando la dosis o terapias de mantenimiento que se puede dejar ese esteroide de bajita potencia 2 veces a la semana para evitar que le regrese la dermatitis. Pero ya son casos muy particulares. ¿Qué pasa si es una dermatitis y ya le dieron el esteroide y no mejoró? ¿Qué pasa si se exacerbó la dermatitis? ¿Cuándo lo sospecho? ¿Qué puede pasar si realmente con el medicamento está empeorando la dermatitis? Pues pudiera ser que es una alergia al esteroide, que realmente no es que hagan alergia al activo. Muchas veces el paciente puede ser alergia al vehículo en el que va el activo. Para eso lo ideal, que no es tan fácil hacer, son pruebas del parche y eso nos puede identificar si el paciente está haciendo alergia al gel y por lo tanto mejor hay que usarlo en crema o si está haciendo alergia a la budesonida y eso nos puede identificar. Pero otra razón por la cual no hay respuesta al tratamiento del esteroide es la taquifilaxis. La taquifilaxis significa la tolerancia de esa piel a ese esteroide. Por eso también es importante decirle al paciente, aunque le haya caído bien este medicamento, no es un medicamento que pueda seguir usando, porque si no al rato ya no le va a hacer. La piel hace tolerancia y hace tolerancia al efecto inflamatorio, pero no al efecto antiproliferativo. Entonces no nos va a quitar la comezón, pero nos va a hacer daño a nuestra piel. O hay que considerar, a lo mejor no es una dermatitis, es una infección y por eso no está respondiendo. Entonces, acuérdense que el diagnóstico siempre es lo que nos va a dar la pauta para poder tener un tratamiento efectivo. Entonces, aquí les pongo el ejemplo de esta piel, cómo se ve roja, cómo se ve adelgazada. Esta es una piel atrófica. Y una piel atrófica ya es una piel dañada que no vamos a recuperar. Esta es una foto de una paciente que iba a cumplir sus 15 años y 3, 4 meses antes su amiga le dijo, ponte esta pomada para que tu piel se te haga súper suavecita. Miren, todas esas estrías secundarias al uso del esteroide, y son estrías, ya no se van a recuperar, es una atrofia de la piel. Y así como estrías, podemos tener, vean este adelgazamiento de la piel. La piel está tan adelgazada que así se ven las venas. Y obviamente son pieles que van a estar secas, que van a tener comezón, que no las pueden ni mojar porque les pica la piel. Vean en esta área, el uso continuo de un esteroide, pobre paciente, o sea, le afecta la vida en muchos sentidos. Otras estrías. Entonces, esto lo podemos evitar con el buen uso de la potencia en la cara. Es que la rosácea no se me quita, pues es que a lo mejor no es rosácea, esto es un córticoestropeo. Entonces, la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel que presenta manchas rojas y granos. Es inflamación, le ponen el esteroide tiene efecto antiinflamatorio y mejoran, pero no es una indicación. Acuérdense, los esteroides en cara son raras las indicaciones. Estas son pieles complicadas. Un acné esteroideo, vean todos estos quistes. A uno le llega un paciente así y dice uno, ¿cuál te pusiste? Tetraderm, Cheriderm, Quadriderm, todas esas tienen betametasona. Entonces, en cara hay que tener mucho cuidado de si realmente el diagnóstico del paciente requiere un esteroide, cuál es el que le vamos a dejar. Vean cómo esta piel, ahí lo que aspiramos es a quitarle la molestia, la comezón, el ardor. Lo rojo no se le va a quitar. O a lo mejor lo podemos bajar, pero ya tenemos que usar tecnología, tenemos que hacer luz pulsada, láser, otro tipo de tratamientos. Pero en realidad, estas son de las cosas que tenemos que evitar. Vean cómo se hacen esas venitas. Vean, y no es exclusivo de la cara. El mal uso, el uso prolongado o de una potencia inadecuada nos puede generar esto en cualquier parte de la piel. Y por supuesto, pues en algunas ocasiones podemos pensar que esto es una dermatitis, le dejamos esteroide y no mejora, empeora, porque esto es una tiña facial. Todo este borde activo es de un honguito. Entonces, claro que le estamos dando oportunidad al honguito que se extienda. A veces son tiñas incógnitas porque no parecen tiñas y en realidad lo son, o como este granuloma de Mayogoshi, que son estas bolitas que no pensaríamos que es un hongo, pero es un hongo. Y estos son efectos por el uso del esteroide, ¿no? Ya decíamos retraso en la cicatrización, la aparición de vello, rebote de algunos cuadros, alteraciones en la pigmentación. Y, por ejemplo, hablábamos del síndrome de Cushing pensando en esteroides tomados, cuando el paciente agarra las pastillas de prednisona y se la toma por mucho tiempo. A un bebé con una dermatitis del pañal, si le ponen betametasona, claro que le pueden generar un Cushing. O sea, no necesariamente el que sea pomada lo libra de riesgos.
Y esto puede alterar, pues no nada más la facies, puede tener alteraciones de la glucosa, dislipidemias y por supuesto alteración en el crecimiento. Entonces, hay que ser muy cautos en qué usar. Incluso, por ejemplo, este estudio que me encontré por ahí de 2 lactantes que por dermatitis del pañal le pusieron clobetasol. Acuérdense, el clobetasol es el más potente. Uno de ellos se murió. ¿Por qué? Porque indujo tanta inmunosupresión que generó una infección diseminada por citomegalovirus. Entonces, bien usados no hay problema. En el caso del embarazo, tenemos dermatosis del embarazo que requieren tratamiento con esteroides. Lo mismo, cuidando la potencia, cuidando la frecuencia de uso, explicando bien al paciente. Realmente se ha visto que si se requieren usar, se pueden usar y realmente no hay datos que sugieran que es dañino. Bien usado, acuérdense, no hay problema. En el caso de glaucoma y catarata, también se tendría que usar demasiado tiempo para realmente generar un daño. Más bien, la catarata y el glaucoma se asocian más a los esteroides sistémicos. Y vamos a terminar esta plática. Yo sé que hablo rápido y luego quiere dar uno tanta información. Me gustaría que al término de esta plática se queden con la curiosidad, que se acuerden que el más potente es el clobetasol y el más suavecito es la hidrocortisona, que no hay que abusar de ellos y que si no responden, pues hay que ver qué está pasando. Les presento este caso de este niño de 4 años que desde niño, desde bebé, nació con una manchita en el labio. Conforme él ha ido creciendo, la manchita ha ido creciendo y si lo vemos, pues está aumentado, incluso ya le está haciendo una simetría. La lesión como tal al paciente no le da ninguna molestia, pero la mamá ha notado que ha ido creciendo. El diagnóstico de esta lesión es un hemangioma. Ya habíamos platicado que en hemangiomas grandes podemos dejar prednisona tomada como una de las opciones terapéuticas, pero en este caso, este niño con una lesión única, podemos inyectar esteroide intralesional. Le evitamos la toma, el efecto va a ser puramente local y podemos inducir la remisión de esta lesión. No va a ser con una dosis, se le inyecta y se le cita al mes o al mes y medio, a lo mejor con unas 3 dosis, va a llorar al momento del piquete, pero la mamá y el niño van a estar felices porque finalmente la lesión se va a quitar, sin que quede deforme la zona. Este es un segundo caso, es una chica de 10 años, la mamá la trae porque ella cree que le picó algo, ella empezó con esta lesión, lleva 2 meses con ella y le ha ido creciendo. Incluso, si ustedes notan, ya ven otras 2 lesiones que ya vienen en el camino. La verdad es que la mamá viene quitada de la pena. Si nosotros describiéramos esta lesión, podríamos decir que la lesión principal es una lesión con topografía en área malar izquierda, caracterizada por una placa eritematosa que se ve ligeramente edematosa en la periferia, ligeramente escamosa, semiovalada, abultada y que se acompaña con 2 lesiones pequeñas que son pápulas eritematosas. Estas son lesiones inflamatorias. A mí, como experta, no me queda duda. A lo mejor pueden manejar muchos diagnósticos. Pueden decir es una dermatitis, puede ser piquete de zancudo, pues no, ya tiene 2 meses, pero algo muy importante es que la niña no se queja de comezón. Acuérdense que las dermatitis pican. Siempre una dermatitis va a dar comezón. Entonces, bueno, no le da comezón a la niña, lleva 2 meses, le está creciendo y están saliendo nuevas. Es una niña aparentemente sana y algo que quiero resaltar es que está en un área expuesta al sol. Insisto, si yo le dejo a ella, no sé, betametasona en crema para que sea no tan potente, yo les puedo asegurar que esa manchita se le va a quitar en 2 semanas. Y también les puedo asegurar que le va a volver a salir, porque esta lesión no es una dermatitis. Esta lesión, digo, uno tiene que tener la sospecha diagnóstica, para eso pues uno estudia, ¿verdad? Y ustedes están estudiando y se están preparando. Esta es una lesión que cuando vi le dije a la mamá, señora, tengo que hacerle una biopsia. La señora pues quedó en shock, porque ella decía, pues yo pensé que me iba a dejar una pomadita, y pensé que era un piquete. Le digo, no señora, esta lesión es una placa infiltrada, esta placa hay que estudiarla porque un diagnóstico potencial, y yo creo que algunos de ustedes ya lo está sospechando, es que sea lupus. Y en efecto, hicimos la biopsia, lo mandamos a estudiar, salió compatible con lupus eritematoso, le hicimos anticuerpos antinucleares, traía 1000 anticuerpos antinucleares y pues obviamente es una paciente diagnosticada muy a tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un buen control a nivel de la piel, independientemente que yo pueda dejar un esteroide tópico para que se le quiten esas lesiones. A nivel de piel lo principal va a ser el protector solar, lo principal en ella, que es un lupus eritematoso sistémico, van a ser los tratamientos inmunosupresores que lo llevamos en conjunto con el reumatólogo. Entonces, no todo lo rojo que pica o todas las manchas en piel van a ser algo inflamatorio que requiera esteroide.
Aquí les presento este otro caso, un niño de 4 años, empezó hace 6 semanas, empezó con una lesión chiquita, lo vieron como que le perdió el pelito, pero pues ya ha ido creciendo y me dice la mamá, le duele, no le da comezón, le duele. Si ustedes se fijan, se ve una lesión húmeda, inflamatoria, podemos distinguir algunas pustulitas y como decimos, tenemos que pensar de manera integrada. Es un niño que vive en el área rural, es un niño por edad. ¿Cuáles de las causas más frecuentes de afecciones en piel cabelluda en los niños? Ya todos lo saben. O sea, ustedes ya me saben la respuesta, lo malo es que no les puedo preguntar. Pues esta es una infección por una micosis. Este es un carión de Celso. Esta es una lesión que no se va a quitar con pomadas. Si le pongo el esteroide, ¿qué va a pasar? Le va a empeorar y va incluso hasta a hacer ganglios porque está haciendo una reacción inflamatoria. Este paciente lo tenemos que manejar con antimicóticos vía oral. Si le ponen la pomada, pues pueden ponérsela, pero yo diría es un gasto innecesario. Lo que requiere es el medicamento tomado. Y ya sabrán que la mamá a veces en su pensamiento dice, ¿y le va a volver a salir el cabello? Probablemente sí. Si estamos trabajando o actuando de manera oportuna, va a recuperar el cabello. Tercer caso. Paciente de 11 meses de edad que tiene 3 semanas que empieza con estas lesiones. Empezó una, le salió otra. Es un bebé. El bebé no sabe decir. Pero la mamá lo ve irritable, lo ve que se está agarrando. Vean cómo se ve como escamosa la lesión. Tienen formas redondas, lo que luego dicen en forma de moneda o en forma numular. Y por supuesto, han ido aumentando las lesiones, ya con la palabra clave que les dije, pues el diagnóstico es un eczema numular, que es una dermatosis meramente inflamatoria y que por supuesto aquí el tratamiento va a ser un esteroide tópico. ¿Le vamos a dejar clobetasol? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Le vamos a dejar hidrocortisona? Híjole, se me hace muy suavecita porque ya trae varias placas y sí están como grandes. Entonces, a lo mejor no le voy a dejar un esteroide del grupo 7, que es el más suave, le voy a dejar un esteroide del grupo 6, que es, por ejemplo, la desónida. Entonces, la vamos a dejar, sí se la podemos dejar 2 veces al día, se la vamos a dejar no más de 10 días. Y va acompañado, si la causa es principalmente la piel seca, de educar al paciente para que lo humecte. Último caso. Paciente de 50 años que tiene meses como que se vio esa manchita en pezón. Le pica un poquito, no es algo que no le quita el sueño, pero le pica un poquito y persiste. Ya se puso la pomada triple que venden en la farmacia y pues ahí sigue. Pues es una mujer, 50 años, placa eritematosa en zona de pezón. ¿Puede ser una dermatitis? Podría ser una dermatitis, no es la zona más típica. ¿Y por qué el resto de la piel se ve sana? ¿Por qué no hay otras lesiones? ¿Por qué no hay resequedad? Se le pregunta, ¿ya le ha pasado antes? Nunca, es la primera vez. Es una enfermedad de Payet, es un cáncer de mama, que la primera manifestación es una placa. Entonces, no todas las lesiones rojas o que den comezón o inflamadas van a ser algo dermatológico puramente. Esta placa es el inicio podemos salvar la vida a la paciente si se diagnostica a tiempo. Les queda la duda, no saben, le dieron el esteroide, acuérdense, no respondió, revaloren el caso, porque no tampoco todas las manchas rojas de pezón van a ser cáncer y no hay que asustar al paciente. Se pone la pomada, se le tiene que quitar, la reviso en un mes. Sigue igual la lesión, hay que hacer una biopsia. Y ya con la biopsia se hace el diagnóstico, lo mandamos con el oncogine para que dé el seguimiento. Espero, no sé cómo no damos de tiempo, pero no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Pues primero que nada, le queremos agradecer. Le agradezco a la doctora Espinal Pérez por tan enriquecida ponencia. Ahora podemos hacer la dinámica de que yo le leo las preguntas y usted le responde. Claro, con gusto. Entonces comenzamos con la primera pregunta, que sería... Ay, Dios mío. A ver. ¿Cómo se maneja la resistencia al tratamiento de esteroides tópicos en situaciones como líquen plano o dermatitis atópica? Ok. La ponencia va dirigida a esteroides tópicos y por supuesto es el mejor medicamento para desinflamar un cuadro de dermatitis. En el líquen plano también lo podemos usar, pero afortunadamente también ahorita ya no es el único medicamento que podemos usar. Tenemos un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la calcineurina, que también tienen un efecto antiinflamatorio sin tener el riesgo de los efectos adversos de los esteroides.
Ejemplo, les voy a mencionar los dos medicamentos que tenemos, que es el tacrolimus y timecrolimus. Tenemos varias marcas comerciales. Por supuesto, al ser medicamentos más seguros, pues van a ser más caros que los esteroides. Pero algo importante, el esteroide es muy bueno, nos puede actuar rápido, su uso crónico es lo que nos va a poner en riesgo. Los inhibidores de la calcineurina son más lentos en su forma de actuar, pero los podemos usar a largo plazo. Entonces, en muchas ocasiones, una estrategia es, ok, ya le di el esteroide, digamos, no hablando de resistencia, ya le di el esteroide, pero esta dermatitis no se va a quitar rápido. Señora, el plan 1 es que va a empezar con esta pomada, que es mometazona, la va a usar 7 días, y después vamos a cambiar por esta, que la va a usar 2 semanas más. Y eso es una estrategia porque entonces el paciente ya no se va a quedar con la idea de que solamente puede usar ese, ya tiene la opción del otro y que si de plano lo agarra de uso por gusto, pues vamos a tener menos riesgo de efectos colaterales. Entonces, cuando tenemos resistencia a la insulina, por ejemplo, la taxifilaxis, y el paciente, supongamos que es un paciente con psoriasis, que tiene una psoriasis activa, que no tiene muchas placas, por lo tanto no es candidato a un tratamiento sistémico, pero que tiene las placas en los codos, que le dan mucha molestia, que le dan comezón, y ya le dimos, por ejemplo, el dermatobate, que sería, o el clobetasol, hablando de nombre genérico del producto, y que sabemos que es la mejor opción, pero no está respondiendo, pero sí, ahí, por ejemplo, un inhibidor de calcineurina no le va a servir como buena opción. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el esteroide. Vamos a cambiar el activo. Estábamos con el clobetasol, bueno, pues ahora le voy a dejar la betametasona. No es tan potente como el clobetasol y necesito que aumentar su potencia, le dejo la betametasona y le digo que se envuelva en bolsa de plástico para que se absorba más. O le dejo la betametasona con la idea de que vamos a usarla más tiempo que si hubiéramos usado el dermatobate. Entonces, cuando tenemos resistencia a la insulina, tenemos que considerar cambiar el activo del esteroide para poder seguir dándole el beneficio al paciente. Incluso en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso en particular de un paciente con psoriasis, por ejemplo, que fuera una sola placa, puedo inyectarle, o sea, cambiar de la presentación untada y del esteroide, puedo inyectar la triamcinolona para disminuirlo. Insisto, con una inyección no va a ser suficiente, se pone intralesional, pero podemos estarlo citando. Y ya le podemos combinar con otro tipo de tratamientos. Por supuesto, la humectación pues siempre va a ser la base, podemos dejar algún inmunosupresor si lo consideramos. Pero entonces la respuesta concreta sería, así de momento, si podemos cambiar a inhibidores de la calcineurina porque el paciente o la dermatosis nos lo permite, lo cambiamos, y si no, si realmente requerimos un esteroide y no está habiendo respuesta, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el activo. Ok, ahora continuamos con la siguiente pregunta. En algunas de las enfermedades de inflamación crónica se utilizan algunos corticosteroides intramusculares como el ardozol y disprospan como tratamientos antiinflamatorios que serían los de... Pero por la vida media que tienen estos, ¿cuánto tiempo aproximado recomienda usted que tiene que pasar entre cada dosis de estos para podérselo dar a un paciente y no generar el Cushing exógeno? Ok. Por ejemplo, vamos a enfocarnos más al diprospan, que es el que es más de uso. Normalmente, dentro de las enfermedades que podríamos hablar que se pueden ver beneficiadas de un esteroide intramuscular, que sí requiera varias dosis, por ejemplo, y a lo mejor no voy a hablar desde la betametasona, que es el diprospan, voy a hablar de la dexametasona en pacientes con vitiligo. Cuando tenemos un paciente que resulta que en un mes se está llenando y sigue teniendo manchas nuevas, independientemente de que yo le pueda dejar un esteroide tópico, son pacientes que son candidatos a esteroides sistémicos justamente para cortar que ya no haya nuevas manchas. Ahí se recomienda, por ejemplo, dosis pequeñas, pero cada 15 días. Ahí podemos hacer pulsos de cada 15 días. En el caso del diprospan, no sé, me gustaría que me diera una idea como de qué indicación es recurrente, porque entonces, si realmente requiere más tiempo, ahí tendríamos que valorar que a lo mejor requiere una dosis inyectada como un cuadro agudo y después mejor cambiárselo a prednisona vía oral para ir regulando la dosis. Vamos a hablar, por ejemplo, de los esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos tienen su razón de ser, por ejemplo, en niños que tienen problemas o retraso en el crecimiento. Entonces, les tienen que dar su estanosol, por ejemplo. Pero ahí la dosis está cada 2 meses o cada 3 meses y el endocrinólogo pediatra lo va a regular. Y no va a tener efectos colaterales. Pero ¿qué pasa con el fisicoculturista? Que se está inyectando cada semana. Y luego decían, lo dejo de inyectar 2, 3 días, que es el tiempo que tarda en eliminarse supuestamente, para que no lo detecten en la prueba de doping. Claro, las pruebas de doping ya mejoraron, ¿verdad? Ya están detectando metabolitos y los pueden detectar. Pero bueno, entonces ahí más bien habría que preguntarnos si realmente requieren varias dosis. Lo que tendríamos que hacer es valorar si mejor inyectamos, pero mejor lo cambiamos a vía oral, donde podemos regular más este medicamento.
Ok. Sí. En lupus discoide, ¿usted recomendaría utilizar un esteroide tópico? ¿Un esteroide tópico para dermatosis localizada? Definitivamente sí. Para el lupus discoide, solo 5% de los lupus discoides van a hacerse sistémicos. Entonces, realmente los podemos, claro, con un buen diagnóstico, que son diferentes a las lesiones de un lupus activo. De un lupus sistémico son placas como la de la niña, que son placas rojas edematosas. El lupus discoide generalmente son placas atróficas. Entonces, y son placas, una paciente puede tener 5 placas o hasta 8 placas, yo creo que es el mayor número de lesiones que he tenido paciente con lupus discoide, pero a veces tienen una. Sí lo podemos manejar, sí manejaríamos de alta potencia, dejaríamos el dermatobate y estarla citando, ¿no? Incluso a veces vienen, de repente dicen, es que esta me da mucha comezón, me da mucha molestia, podemos inyectarla, o sea, en el consultorio, es una dosis muy chiquita, ¿eh? O sea, un frasquito de Kenalog que tiene 10 mililitros, puede durarme para muchos pacientes, porque es un 0.01 lo que se les inyecta, y a su casa con su clobetasol, que si es piel cabelluda, por ejemplo, donde vemos luego estas placas, puede ser en loción, o si es en cara, puede ser en crema. No lo vamos a dejar en ungüento, pero sí lo podemos dejar en crema, y sí tiene que ser de alta potencia, una vez al día, pero tenemos que estarla vigilando, porque la placa va a desaparecer. Entonces, si hay placa, pues le va a hacer un bien, pero si ya no hay placa, entonces tenemos que considerar nada más el puro protector solar y la vigilancia. Pero sí, tópico, definitivamente. Ok. Y ya casi para finalizar, nos gustaría saber cuál es el esteroide que se podría más indicado para la aplicación en un bebé. En un bebé. Por ejemplo, hablemos de una dermatitis del pañal, que son muy comunes, pues por el que sudan mucho, porque tardan en cambiar el pañal o simplemente porque no son de tela y hay pieles como muy sensibles. Entonces, podríamos decir que la hidrocortisona o la desónida, que son del grupo 7 y del grupo 6, podríamos usarlos. Aquí lo importante es recordar, eso en un bebé y se lo voy a poner en el brazo, pues a lo mejor se lo puedo poner 2 veces al día sin problema y hasta 10 días. Es en zona de área del pañal una vez al día y a lo mejor 10 días lo descanso y la reviso. Vamos a ver cómo está. Y ahí podemos acompañarlo, porque generalmente cuando tenemos dermatitis en el área del pañal, podemos disminuir el consumo o la necesidad de esteroides y mejoramos la calidad de la piel. Entonces, tenemos productos humectantes muy buenos que nos van a ayudar a que no requiera tantos días del esteroide. O sea, el esteroide es a lo mejor la piedra angular del tratamiento, pero no es lo único. Tenemos que ayudar a reparar la piel y ahí es donde los humectantes, que ahí es donde podemos usar óxido de zinc, hay tantas pomadas que podemos usar, nos van a ayudar a que no requiera tanto el esteroide. Pero hablando de bebés, tendríamos que pensar siempre en el grupo 7 y en el grupo 6, definitivamente. Hablando de un adulto, pero en párpados, lo mismo, ¿eh? Porque acuérdense que el párpado es el más delgado, o en una dermatitis de área genital del escroto también es, aunque sea un adulto, tenemos que usar potencias bajas, a menos de que sea una piel muy gruesa, liquenificada, porque pues luego a los varones les da pena y se van dejando y se rascan mucho, ya cuando llegan traen una piel súper gruesa, si es una piel muy gruesa, aunque sea escroto, pues un esteroide suave no le va a servir, tenemos que usar uno de mediana potencia con la idea de luego pasarlo al suave. Pero sí, hidrocortisona y desónida, quédense con esa idea. Y hay varias marcas comerciales. Muchas gracias. Para finalizar, le cedo la palabra a la vicepresidenta Fernanda García. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, queridos participantes, doctora, les agradezco su colaboración en esta parte y les voy a leer un pequeño discurso. Pues prácticamente ya llegamos al final de esta enriquecedora ponencia sobre los esteroides tópicos y otros. Y quiero antes que nada agradecerle su atención y participación activa. La comprensión y el uso adecuado de los esteroides tópicos son fundamentales para garantizar el bienestar de nuestros pacientes y espero que esta sesión les haya sido de buen conocimiento. También a usted le quiero agradecer su apoyo y dedicación y también regalarnos parte de su tiempo para darnos esta ponencia muy enriquecedora para nosotros, ya que nosotros sabemos que usted cuenta con experiencia y conocimientos y también por esto la hemos escogido para que usted haya dado esta ponencia. Y en nombre de todos los presentes y del parte del comité, le agradezco su presencia a usted y a los demás participantes de esta misma. Así que me despido de todos ustedes, pero también confiando en que seguiremos compartiendo más momentos de aprendizaje en el futuro. Le cedo la palabra al presidente del comité, que es Jorge Ángel. Buenas noches a todos. Es un placer el día de hoy estar con todos ustedes. Le agradezco mucho, doctora, su ponencia del día de hoy. En verdad ha sido una ponencia muy gratificante. Realmente la participación de hoy ha sido
muy buena también, como lo mencionamos al principio, tuvimos presencia de audiencia de varios países y varios estados. Afortunadamente se ha dado una buena difusión en cuanto a los contenidos que hemos tenido últimamente en el comité. Le agradecemos profundamente a usted, doctora, el hecho de que haya aceptado dar la ponencia, y le agradecemos también que próximamente también nos estará dando otras ponencias, y en sí invitamos a todos los presentes a que sigan estando presentes en las demás ponencias que se van a ir dando. De igual forma, ya tienen el link de asistencia en la parte del chat, y les agradecemos totalmente lo que es la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos ustedes. Que tengan excelente noche. Hasta luego, un gusto. Muchas gracias a todos. Se ha por finalizar esta sesión.